Hola, ¿cuántas veces al día te conectas y conversas con el Creador? La Biblia cuenta que el profeta Daniel oraba 3 veces al día, pero seguramente estaba toda su jornada dialogando con el Señor. El mismo Jesús oraba de manera constante todos los días y el profeta Jeremías clamaba al cielo para comunicarse con Dios. ¿Y tú, cuántas veces al día? Considera este momento para hacerlo. Recibe el pan de vida que hemos preparado para ti ahora. Estudiamos juntos la palabra de Dios junto al pastor Eric Rodríguez en tu programa Tiempo de Paz. Bienvenidos. Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto, un acento de aquí o de allá, y al final la frase suena tan distinta. No tiene nada que ver con el original. Mirando nuestro mundo hoy se me ocurre, puede que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, a la vida Él nos dio, sin razón alguna nos amó. Es tiempo de empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está la vida, que solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, a la vida Él nos dio, sin razón alguna nos amó.
razón alguna no sanó. Hola queridos amigos, un saludo para todos aquellos que nos están sintonizando en este que es su programa Tiempo de Paz. En este momento vamos a dar inicio a una nueva temática, a una nueva serie a la que queremos invitarte y que tú seas nuestro acompañante especial. No podemos iniciar sin antes hacer una oración para dejar puesto en las manos de Dios esta nueva serie que está titulada A los pies de la cruz. Quiero invitarte a que allí donde te encuentras puedas inclinar el rostro y podamos dirigir esta oración a nuestro Dios. Querido Dios, en este momento queremos implorar que por medio del Espíritu Santo tú seas ayudándonos para que en estas series de temas a los pies de la cruz, donde estaremos explorando un poco acerca del sacrificio tuyo, acerca del amor que manifestaste en medio de la cruz, donde estaremos también percibiendo algunos rasgos de carácter importante y algunos de tus atributos. En medio de esa maravillosa escena, Señor, queremos que tú seas bendiciéndonos. Por favor, acompáñanos, también a cada una de las personas que nos están escuchando desde sus hogares, que también tu presencia sea con ellos. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Saben, mis amigos, en la actualidad nos encontramos en un sistema capitalista, en un sistema de comodidad, donde cada una de las industrias están en una lucha por proveer los productos con mayor comodidad posible para un menor esfuerzo de nosotros como seres humanos. Saben que todo esto se debe a una condición natural de nosotros los seres humanos, en que entre menor esfuerzo hagamos, mayor beneficio o mayor bienestar vamos a sentir. A esto no se le conoce con otro nombre, sino como comodidad. Naturalmente nosotros somos cómodos. Y saben, en conocimiento de esto, las grandes industrias están en una competencia por proveer los servicios que otorguen una mayor tranquilidad, un menor esfuerzo a nosotros como raza humana. Desafortunadamente, esto también en la vida cristiana se ha introducido. Y en muchas ocasiones queremos llevar vidas cristianas en comodidad. Pero el mensaje bíblico, el mensaje que Dios nos transmite por medio de su palabra es un mensaje a incomodarnos un poco. Quizás para muchos esto suene un poco sorprendente. Sin embargo, por medio del mensaje de Jesús y la vida de Jesús, vamos a encontrar el argumento más contundente para corroborar que el mensaje bíblico es un mensaje a incomodarnos un poco. La mayor persona o la más grande persona que encontramos que se haya incomodado fue el mismo Dios. Dice las Escrituras que Él no estimó el estar sentado en el trono del universo, sino que despojándose, vino aquí a la tierra y se incomodó. Por eso la Biblia nos hace un llamado también a incomodarnos, porque la naturaleza de Dios es espiritual, nuestra naturaleza es carnal. La naturaleza nuestra quiere la comodidad. Y tenemos que incomodarnos un poco para poder acceder a aquella naturaleza que es espiritual. Dios, al descender aquí a esta tierra y al encarnarse, encontramos que pasó por lugares, circunstancias o algunos pasos bastante incómodos. Saben que me llama mucho la atención que aquel que era el único digno de estar sentado en el trono del universo, ahora ya no se encuentra allí en la potestad completa y entera del trono del universo, sino que ahora se encuentra en un pesebre envuelto en paja. Dígame si eso no es un lugar incómodo donde Dios es muy extraño que se encuentre. Hay otros lugares también extraños donde encontramos a Dios, aparte de un pesebre. También encontramos que Dios ahora está criándose, jugando, corriendo de un lado a otro en una de las poblaciones quizás más vulnerables de aquel entonces o de la región allí conocida.
quizás en una de las poblaciones más inseguras o peligrosas, en la población de Nazaret, allí donde el Señor Jesucristo se crió y creció. Seguramente Él pudo haber escogido algún otro lugar con mayor riqueza o con mayor estabilidad social, pero en Nazaret, un lugar incómodo, un lugar de pobreza para crecer, allí estaba Dios, inserto, jugando, quizás criándose, corriendo de un lado al otro. Encontramos otro lugar también bastante extraño y bastante incómodo donde se encuentra Dios. Y es en una carpintería. Aquel que fue el que formó toda la tierra y el que plantó todos los árboles de la tierra, ahora se encuentra en una carpintería intentando darle forma a un pedazo de madera para convertirlo quizás en algún mueble. Aquel que es el dueño de todas las cosas ahora está allí trabajando con esfuerzo, con el esfuerzo de sus manos. Eso también es bastante incómodo. Pero hay una escena un poco más incómoda. Hay un lugar más incómodo donde se encuentra Dios en la Biblia. Y ese lugar es la cruz. En medio de la cruz es donde el ser humano ha experimentado, y en este caso Dios ha experimentado la mayor incomodidad que la raza humana haya conocido. Es el lugar más incómodo para estar. Y allí nuestro Dios se subió, dando así el acontecimiento más importante que la raza humana y que en la historia de la raza humana se haya dado. La cruz. Cristo crucificado y luego resucitado. Es el acontecimiento más importante de toda la historia, al punto que la historia se cuenta como antes y después de Cristo. En este momento nosotros vamos a iniciar esta temática desde la perspectiva de diferentes personajes que estaban allí a los pies de la cruz, que con diferentes ojos observaron a Jesucristo allí colgado pendiendo de una cruz, que desde diferentes visiones y desde diferentes experiencias ellos experimentaron el efecto poderoso de la cruz en los corazones. Y el día de hoy vamos a tocar uno de esos personajes que desde un ángulo bastante diferente al de quizás los discípulos que compartieron mucho más tiempo con Jesús, o quizás aquellas mujeres que seguían a Jesús, un ángulo un poco aparentemente desconocido, y es el ángulo de Simón de Cirene. Quiero invitarles a que vayamos a la Biblia, a un texto bastante conocido por muchos de nosotros, que está previo a la crucifixión del Señor Jesucristo. En San Marcos, el capítulo 15, dice la palabra del Señor: obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevara la cruz. Este texto que está en San Marcos nos empieza a ilustrar cómo el Señor Jesucristo ya había pasado por las diferentes etapas de lo que conocemos como la pasión del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en esa noche, después de la cena que tuvo con sus discípulos, fue a Getsemaní, oró, y allí en Getsemaní es arrestado, luego es llevado a la casa del sumo sacerdote, luego es pasado por Pilato, por Herodes, y luego de eso se ha dictado la sentencia de muerte y de crucifixión al Señor Jesucristo. Y mientras Jesucristo iba camino desde la casa de Poncio Pilato, desde allí, desde el pretorio donde él se encontraba, iba camino con la cruz. En medio de ese camino, el destino final era el Calvario. Cuando iban andando rumbo hacia el Calvario, dice las Escrituras, señala las Escrituras, que esa gran caravana, en medio de esa gran caravana iban diferentes personajes. Algunos lloraban, algunos tenían su corazón embargado con pena, muchos otros se burlaban y se reían. Otros quizás estaban asombrados y anodados de esa terrible escena. Aquel hombre que había ayudado a sanar a muchos, aquel hombre que había enseñado por medio de parábolas, ahora estaba flagelado, ensangrentado y con una cruz pesada, andando en medio de una cantidad de personas, en medio de una muchedumbre, iba andando camino hacia la cruz, camino hacia el Calvario. Y mientras iba andando, dice que había un hombre, como lo describimos en el texto que acabamos de leer, un hombre que venía del campo, un hombre que era padre de dos personajes que allí mencionan, Alejandro y Rufo, que eran discípulos o conocedores de las verdades de Cristo. Este hombre, Simón de Cirene,
nunca antes había visto o presenciado de manera directa al Señor Jesucristo. Y dice que en esta ocasión, volviendo del campo, ahora llega a la ciudad capital, allí a Jerusalén. Y en Jerusalén encontramos que mientras él estaba allí haciendo sus quehaceres, mientras estaba haciendo sus posibles diligencias, escuchó que una turba iba pasando por el camino que conducía hacia el Calvario. Y la curiosidad se despertó en medio de él y acercándose fue a observar por qué había gente que lloraba, por qué había gente que se lamentaba y por qué habían otros que se burlaban. Le causó mucha curiosidad esa mezcla entre burlas y llanto. Y al acercarse, observa que hay un hombre que con mucha pena y con mucho esfuerzo está intentando cargar y llevar una cruz pesada. En medio de eso se tambaleaba de un lado al otro a causa de los flagelos que ya había recibido y a causa del peso de esa tremenda cruz. Y en medio de ese tambaleo, dice que el Señor Jesucristo cayó con la cruz, cayó al piso, todas las personas se apartaron y el único que quedó quizás muy cerca de la escena de la caída del Señor con su cruz fue este hombre que venía del campo, Simón de Cirene. Al ver esa tremenda escena, Jesús allí ensangrentado en el piso y con la cruz encima, dice que logró percibir quizás en el rostro del Señor Jesús un poco de justicia, logró percibir que no era tanto como se le acusaba, logró percibir que no era un hombre cualquiera, logró percibir que era un hombre que trascendía. Y fue tanto que le conmovió la presencia del Señor Jesucristo que él decidió dar un paso adelante y dice que los soldados lo tomaron, lo pusieron y dice que le obligaron a tomar la cruz, cargarla y poder llevarla. ¿Saben, mis apreciados? Según las costumbres del pueblo judío en aquel entonces, este hombre pudo haberse negado según las leyes. Este hombre pudo haber dicho, mire, yo no voy a llevar esa cruz. Eso es un oprobio, eso es una vergüenza cargar una cruz. Me contaminaría al tomar esa cruz. Sin embargo, este hombre, al ver la presencia del mismo Señor Jesucristo, no pensó en nada de eso. No pensó en la vergüenza, no pensó en la muerte que luego llevaría, no pensó en las otras diligencias que él estaba haciendo, no pensó en quizás mancharse con la sangre que ya estaba toda rociada en la cruz. No pensó en nada de eso, simplemente se conmovió y se enterneció su corazón a causa de ese hombre que estaba ahora allí en el piso llevando la cruz y que sabía que era inocente. Dice que con presteza tomó la cruz de Jesús y empezó a llevarla. Empezó a llevarla al punto que la llevó al destino final, que era el Calvario. Allí en el Calvario dejó la cruz este hombre que venía del campo, Simón de Cirene. No le bastó o no necesitó quizás educación, no necesitó quizás mayores conocimientos para reconocer a Dios en este hombre que estaba llevando la cruz. No necesitó quizás conocimientos acerca del Antiguo Testamento y del Mesías para reconocer en Jesucristo el Cristo, el tan esperado, el aquel que traería esperanza y paz, aquel que sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. No necesitó de mucho, un hombre del campo, aquel que había estado acostumbrado a llevar pesadas cargas en medio de su trabajo cotidiano en el campo, ahora llevó una de las cargas más importantes que en la historia de la humanidad se haya podido llevar. Y es la carga, por decirlo de alguna manera, de la cruz. Este hombre nunca imaginaría que su nombre pasaría a la historia como el primero de miles que tomaría la cruz de Cristo y la llevaría. Y sabe que una vez que llegan al Calvario, una vez que llegan allí al destino de la crucifixión, Jesucristo ahora es puesto sobre la cruz, es clavado y es levantado. Y se da todo lo que nosotros conocemos como los últimos momentos allí en la crucifixión del Señor Jesucristo. Y nosotros nos preguntaríamos qué pasó con Simón de Cirene. Una vez que fue y cumplió su trabajo de llevar la cruz al Calvario, se fue, se despidió y desapareció. No fue así. Él estuvo allí, permaneció porque su corazón se había ligado ya al corazón de aquel que estaba pendiendo de la cruz. Él se quedó después de haber llevado o después de haber hecho todo ese recorrido, se quedó allí en ese lugar para observar el amor que transmitía ese ser que ahora estaba pendiendo de esa cruz.
Él observó en el momento en el que también su presencia, la presencia del Cristo, conmovió el corazón de uno de los malhechores que también estaba crucificado. Y Simón de Cirene se decía dentro de sí: este es Dios mismo. Él veía cómo el otro ladrón de la cruz le reconocía como Dios al Señor Jesucristo y le solicitaba que lo tuviera presente cuando viniera en su reino. Él observó cómo aquel que estaba en la cruz le solicitaba al Padre que perdonara a aquellos que los habían crucificado. Él había percibido las diferentes señales o evidencias de amor que el mismo Señor Jesucristo había transmitido, y esto había ligado de manera contundente su corazón a Jesús. Él vio cómo Jesucristo murió, dio su último suspiro allí colgado en la cruz. Simón de Cirene vio cómo su cuerpo fue bajado de la cruz y fue puesto también en un sepulcro. Y seguramente estaba tan ligado a Jesucristo que se convirtió en uno de sus discípulos. Y al tercer día, cuando el Señor Jesucristo resucitó, seguramente durante esos 40 días fue del grupo de esos discípulos que le vieron resucitado. ¿Saben, mis apreciados amigos? El Señor el día de hoy, 2000 años después aproximadamente, nos hace la misma invitación que por las circunstancias en aquel entonces le hizo a Simón de Cirene. La misma invitación es transmitida a nosotros en San Mateo, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: si hay alguno que quiere venir en pos de mí, en primer lugar, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor Jesucristo en este día nos está invitando a ser parte del acontecimiento más importante de toda la historia, la crucifixión. Él nos está invitando para que la crucifixión, el acto de la crucifixión, el acto del Calvario sea una realidad también en nuestras vidas, y Él te invita: niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Niega quizás tus intereses, niega tus pasiones, niega quizás las cosas que nos amarran o que nos atan quizás a la vida cotidiana, y empieza a llevar una vida de relacionamiento conmigo, dice Dios, tomando la cruz, dice el Señor. Apreciado amigo que nos estás acompañando, el Señor está haciendo esta invitación al corazón nuestro. Y quizás nosotros nos preguntaremos: está bien, nos negaremos, tomaremos la cruz, pero ¿hasta dónde tendremos que llevar la cruz? Hasta el Calvario. ¿Y por qué hasta el Calvario? Porque después del Calvario viene la resurrección. Y cuando llega la resurrección, el Señor hace resplandecer su gloria. Yo quiero invitarte de manera muy especial para que esta invitación del Señor Jesucristo sea una realidad también en nuestras vidas. Que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos, podamos tomar la cruz del Señor Jesucristo con orgullo y podamos llevarla hacia adelante. Porque es por medio de la cruz, es llevando la cruz que al final de todo podremos ver la gloria del cielo, la gloria del Señor. Yo quiero invitarte para que hagamos una oración en este momento y encomendemos nuestras vidas y nuestro deseo de ser representantes de esa cruz con orgullo. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora, Señor, clamamos para que tú seas poniendo el querer y el hacer por tu buena voluntad, de tomar la cruz, Señor. En primer lugar, negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestras pasiones, negarnos a nuestros intereses, tomar la cruz y llevar la cruz hasta el Calvario para luego ver la gloria tuya resplandeciendo en nuestras vidas, Señor. Permite esta bondad en nuestras vidas y permite esta maravilla también en la vida de aquellos que nos están escuchando. Lo agradecemos y lo solicitamos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. Esperamos que este mensaje haya marcado un nuevo paso en tu caminar junto a Jesús. Andaré con vosotros y seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo, dijo el Señor en el pasado a Israel. Únete hoy al pueblo de Dios. Caminemos juntos en este mundo y esperemos la segunda venida de Jesús. Y por supuesto, sigue aprendiendo de su palabra con nosotros en un nuevo capítulo de Tiempo de Paz.
Te invitamos a seguir en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Dios te bendiga.